Proyecto Sistema de Transmisión Aysén. Chile, un país que crece, requiere disponer y asegurar el suministro de la energía necesaria para impulsar el desarrollo y bienestar de la población. El sistema de transmisión Aysén contempla transportar una energía media anual de 18.430 gigawatts-hora generada por el proyecto Hidroaysén, mediante el aprovechamiento racional de parte del potencial hidroeléctrico de los ríos Báquer y Pascua de la región de Aysén. El trazado de la línea de corriente continua nace a 15 kilómetros al norte de Cochrane, recibiendo la energía de las centrales hidroeléctricas del proyecto Hidroaysén en la subestación Convertidora Sur. Desde esa zona, con un tendido aéreo de 660 kilómetros y 160 kilómetros de línea submarina a través de 2 regiones, la energía será conducida hasta el Sistema Interconectado Central SIC de manera segura, con un acotado impacto social, ambiental y visual. El principal criterio del proyecto ha sido diseñar mitigando. Ello define la ubicación del tendido, adoptando las máximas consideraciones sociales, ambientales, turísticas y el menor impacto visual. El trazado, de hecho, no interviene en monumentos naturales, ciudades ni pueblos. Además, utiliza el follaje de los árboles para disminuir la visión de las torres de transmisión. La energía transportada será de corriente continua, tecnología de vanguardia utilizada y probada en países de Europa como Alemania, Suecia, Inglaterra, Finlandia, Italia, Dinamarca, España, Noruega y otros como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Australia, Nueva Zelanda, China e India. Entre sus ventajas, necesita menos infraestructura, así como una menor franja de servidumbre. Mientras la de corriente alterna requiere 200 metros de ancho de faja para levantar 2 o 3 torres, la de corriente continua solo requiere 70 metros para una sola torre, capaz de transportar la misma cantidad de energía. Asimismo, la instalación de las torres afectará una zona limitada de tala rasa de bosques y vegetación que se ha estimado en 100 hectáreas, que es el área donde se levantarán las torres. Respecto al tendido y la franja de terreno de seguridad o servidumbre, ubicado bajo los cables y entre cada torre, se ha calculado que no más del 24% de la vegetación será afectada. Esto considera desde la tala de algunas especies hasta podas mínimas de otras. El trazado de la línea de corriente continua comienza a 15 kilómetros de la comuna de Cochrane. En la primera parte de su recorrido, siguiendo hacia el norte, en la confluencia del río Nef y el Báquer, el tendido se extiende a espaldas de la carretera austral, visualizándose a 1 kilómetro en promedio de la ruta. En la zona de camping y lodges, al borde del río Báquer, el tendido se aleja y se ubica a espaldas de la zona de interés turístico. Así como en Puerto Bertrand, el trazado pasa a 4 kilómetros del pueblo, dejando libre la visual hacia el lago. En el sector del Lago Negro, aprovechando la geografía del lugar, el tendido se distancia de las zonas turísticas. Más hacia el norte, en el área del puente del desagüe del lago General Carrera, la línea va paralela al tendido existente, dejando despejada la visual hacia el origen del lago Bertrand. El trazado bordea el lago, ubicándose sobre los cerros, no siendo visible desde la carretera austral en su vista hacia el lago. En Puerto Tranquilo se mantienen despejadas las vistas de interés, pasando el tendido por los cerros que están tras el pueblo. El trazado continúa hacia el norte y se interna por valles alejados de la localidad de Cerro Castillo, sin ser visible desde la carretera ni interferir con la visual de Cerro Castillo. En la zona de Coyhaique, dado los requerimientos técnico-ambientales del lugar, se evalúan 2 variantes o pasos posibles, uno de los cuales pasaría en forma visible desde algunos puntos de la ciudad. En la zona de Mañiguales, el proyecto contempla la forestación a lo largo de un tramo de la ruta paralelo al trazado para evitar su visualización.
Por otra parte, en Lago Las Torres, considerando que no hay otras alternativas de trazado que eviten pasar por la Reserva Nacional, el tendido será visible pasando frente a la reserva. Se evita intervenir el Parque Nacional Queulat, desviando la línea hacia la zona cordillerana, sin afectar zonas de gran interés turístico como es Puyuhuapi y el ventisquero colgante del Queulat. Más adelante, en la zona del Lago Verde, la línea se ubica por detrás de los cerros y continúa por el valle del río Figueroa, donde se esconde parcialmente tras zonas de bosques. En la Junta se han estudiado dos variantes, una que mantiene cercano el trazado a la carretera austral y la segunda que se aleja de la localidad, de tal forma de disminuir su visibilidad. En la zona del lago Yelcho se evalúan dos alternativas para el trazado. Una que va por el poniente del camino y que no es visible, pero que pasa por un pequeño sector del Parque Nacional Corcovado, y otra alternativa que sí es visible, pues iría entre el camino y el lago. Luego, continúa hacia la subestación de Transición Sur, al sur de Chaitén. Aquí, por razones geológicas y de seguridad, la línea de transmisión se sumerge en un tramo de 160 kilómetros a través de un cable submarino hasta otra subestación de transición ubicada en el continente luego de cruzar el Golfo de Ancud. Finalmente, tras un esfuerzo especial por alejar al máximo el tendido eléctrico de la carretera austral, solo un 20% de la línea será visible desde la ruta. Para conseguir disimular al máximo el trazado, este se diseñó aprovechando tanto la vegetación como los cerros y colinas propias de la zona intervenida. Adicionalmente, se forestarán sectores como el de Mañiguales para minimizar su visualización. En espera de la definición de la carretera eléctrica pública, la línea avanza hasta conectarse con el sistema interconectado central.